Bienvenidos a este tutorial detallado sobre la construcción de una disección geométrica del teorema de Pitágoras con pentágonos en GeoGebra. En este video exploraremos meticulosamente el proceso paso a paso de esta intrincada construcción, revelando una perspectiva única del teorema de Pitágoras. Es importante destacar que se requiere un conocimiento básico del programa GeoGebra para realizar esta construcción con éxito. Sin embargo, no te preocupes, si eres nuevo en el programa, a lo largo de este video me esforzaré al máximo para explicar cada paso de manera clara y concisa, de modo que puedas seguir fácilmente y comprender completamente el proceso. Así que prepara tu mente curiosa y tu disposición para aprender, y adentrémonos juntos en el emocionante mundo de la geometría con GeoGebra. Como primer paso, vamos a quitar los ejes y la cuadrícula. Entonces le damos clic derecho, en donde dice mostrar ejes le damos clic derecho otra vez, y donde diga cuadrícula le ponemos sin cuadrícula. El segundo paso es organizar todo lo que es la vista algebraica. Si se dan cuenta que hay un símbolo como de una función, le van a dar clic ahí, y aquí donde diga en estos dos punticos como azulitos al lado de f de x, le van a dar clic y le van a dar donde dice tipo de objeto. Listo, ahora empezamos con la construcción. Entonces lo primero es hacer el triángulo rectángulo. Entonces ahora con la herramienta de recta vamos a crear una recta. Después vamos a hacer una perpendicular del punto B con la recta que creamos anteriormente. Por último, con la herramienta punto, vamos a crear el último punto C para crear el triángulo. Entonces creamos el triángulo con polígono y tenemos el triángulo rectángulo. Vamos a ponerle el ángulo. Listo, 90 grados. Listo, una cosa importante es que el ángulo C, que es este, tiene que ser más pequeño que el ángulo del punto A para que nos quede la construcción orientada hacia este lado. Listo, vamos a donde dice sección de rectas y vamos a ocultar las dos rectas que creamos para que nos quede solo el triángulo. Listo, ahora como la construcción es con pentágonos, vamos a crear los pentágonos con la herramienta de polígono regular. Vamos a seleccionar de B hasta C y vamos a poner en vértices, ponemos 5. Bueno, aquí nos salió al revés. Si les pasa esto, le dan atrás, se devuelven y en vez de hacerlo de B hasta C, lo van a hacer de C hasta B y ponemos los 5 vértices y ya nos sale aquí abajo. Ahora lo mismo para el otro cateto, de B hasta A, y en la hipotenusa de C hasta A. Paso lo mismo, le damos atrás y de A hasta C. 5, listo. Ya tenemos la base de la demostración, ¿no? El área que está, los dos pentágonos que están en los catetos va a ser igual al área del pentágono más grande. En esta construcción vamos a intentar dividir el pentágono mediano de cierta forma que nos quepa perfectamente en el pentágono más grande, y el pentágono pequeño pues iría en el centro. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación, a saber cómo dividir este pentágono, ¿no? Bueno, donde está la herramienta punto, vamos a elegir medio o centro, le vamos a dar en el pentágono mediano y nos va a marcar la mitad de la figura. Ahora con la misma herramienta de medio centro vamos a marcar todos los puntos medios de todos sus lados. Entonces nos vamos a cada lado, le damos clic y lo siguiente es muy sencillo, simplemente con la herramienta segmento vamos a unir los puntos que creamos. Entonces unimos el punto medio de cada lado con el centro de la figura. Listo, ahora necesitamos este ángulo, el ángulo que les decía que tenía que ser más agudo. Este ángulo de aquí del punto C lo necesitamos para poder dividir la figura. Entonces lo vamos a marcar con la herramienta de ángulo, de B, luego en C y por último en A.
Si se dan cuenta, aparece como al revés. Entonces simplemente le damos escape o le damos atrás o cancelamos la acción. Sería de A, C y B. Y ahí nos sale este ángulo que se llama beta. Que en mi caso se llama beta, pero pues en la mayoría de los casos se va a llamar beta. El nombre es muy importante. Sí, porque vamos a necesitar el valor exacto de este ángulo para dividir bien la figura. Listo, ahora utilizamos la herramienta de ángulo dada su amplitud para crear un ángulo que sea exactamente igual al beta. El primer punto a seleccionar sería el punto medio. El punto medio del lado y seleccionamos la esquina que está a su derecha. Punto medio y el vértice que está a la derecha. Ahora, el ángulo, necesitamos ponerle el nombre, cómo se llama ese ángulo para que me dé el ángulo exacto. Entonces le damos al tecladito y donde dice ABC y donde están las letras griegas, le vamos a dar la que dice beta. Les recomiendo que la copien, no la seleccionan, la copien porque la vamos a utilizar varias veces. Entonces le dan OK. Y aquí se nos forma este ángulo que es exactamente igual al que sacamos primero. Eso vamos a hacer con todos los lados. Punto medio y vértice. Y pegamos el beta. Y así con todos. Y por último, punto P con el vértice F. Listo. Ya tenemos los ángulos. Ahora vamos a ocultarlos todos porque no los necesitamos. Lo único que necesitamos es el punto ese que creamos, ¿no? Que este punto se utiliza, pues, o sea, este punto me dice que ahí está el ángulo que sacamos, ¿no? Ahora vamos a utilizar la herramienta de recta para formar esos triángulos. Entonces le damos al vértice y al punto que se creó con el ángulo que pusimos antes, ¿sí? El punto nuevo. Hacemos una recta del vértice de la esquina de la figura hasta ese punto nuevo, quedándonos así. Y eso lo vamos a hacer con todos los lados. Listo. Ahora necesitamos el punto de intersección entre la recta nueva que creamos y el segmento que va del punto medio del lado hasta el centro de la figura, ¿sí? Necesitamos ese punto de intersección. Entonces, utilizando la herramienta de intersección, vamos a seleccionar la recta nueva que creamos y el segmento que va del punto medio del lado hasta el punto medio de la figura para que se nos forme el triángulo. Y eso lo vamos a hacer igualmente con todos los lados. Listo, ya tenemos los tres puntos para formar ese triángulo. Entonces ya podemos ocultar las rectas nuevas que creamos y los puntos nuevos que tienen los ángulos. Quitamos las rectas, no las quitamos, no las ocultamos, y esos puntos hay que desaparecerlos también. Los pueden seleccionar y darle clic derecho y ocultar, o pueden buscarlos aquí. Si se dan cuenta son N', Q', R' o prima. Entonces todos los que tengan prima los voy a ocultar yo desde aquí. Entonces voy ocultándolos. Busco el nombre del punto y lo voy ocultando para quitarme cosas de la pantalla.
Listo, ya tenemos los 3 puntos para dividir la figura. Ahora, utilizando la herramienta de polígono, vamos a formar esos triángulos entre esos 3 puntos que tenemos, ¿sí? Entonces sería el punto medio, el vértice y el punto que está en el segmento. Punto medio, vértice y el punto que está en el segmento, que fue el de la intersección que creamos antes. Y lo hacemos en todos los lados. Y el último, listo. Les debería quedar algo así. Listo, ya tenemos la figura dividida. Si se dan cuenta, un triángulo por lado serían 5 triángulos y un cuadrilátero por lado que serían 5 cuadriláteros. Pero nos falta formar los cuadriláteros, entonces utilizando la misma herramienta que antes vamos a formar esos cuadriláteros. Formamos el cuadrilátero con lo que nos sobra. Si el resto de figura que no está marcada, que está como más clara, es el cuadrilátero que vamos a formar. Ok, ahora vamos a crear el deslizador. Le damos aquí donde está la herramienta de deslizador y teniéndola seleccionada le damos en la pantalla. Y aquí se nos abre esta interfaz. De nombre le vamos a poner E. Ese va a ser el nombre que va a tener. Le pueden poner el nombre que quieran, pero para quedarnos mejor le vamos a poner E. Y el intervalo va a ser de 0, en el mínimo 0 y en el máximo 11. Y por ahora un incremento de 0,1. Le damos OK. Y aquí tenemos el deslizador que va de 0 hasta 11. Cada número va a ser una figura. Y si se dan cuenta son 11 figuras, porque cada lado tiene 2 figuras. Cada lado tiene un triángulo y un cuadrilátero. Serían 2 figuras por lado, como es un pentágono tiene 5 lados, entonces serían 10 figuras. Y la número 11 sería del pentágono pequeño que iría en el centro. Por eso el deslizador va de 0 a 11. A medida que yo vaya moviendo el deslizador, las figuras se van a ir trasladando al pentágono grande. Entonces vamos a la barra de entrada y vamos a crear los pasos. Cada figura va a tener su paso. La idea es que a medida que se va moviendo el deslizador, las figuras se vayan moviendo una por una. Entonces creamos el primer paso, ¿no? El paso 1. Entonces paso 1 es igual a, vamos a utilizar todo el rato el comando si condición entonces. Ponemos si y seleccionamos el que dice si condición entonces. Cada paso va a tener sus condiciones, ¿no? Entonces en el paso 1 yo le tengo que decir al deslizador que me marque cierto número para cada figura. Entonces en el paso 1 nosotros vamos a tener que, cuando yo tenga el deslizador entre 0 y 1, me mueva la figura 1. Y entre 1 y 2 la figura 2. Y entre 2 y 3 la figura 3. Entonces vamos a acotar el deslizador, como por así decirlo. Vamos a decir que vamos utilizando el tecladito de aquí abajo. E es menor o igual que 1, ¿no? Entonces sí, aquí lo que estamos diciendo es que si E está entre 0 y 1, entonces que me marque E, ¿no? Como es la primera figura, pues que me marque lo que dice el deslizador. Si el deslizador me marca de 0 a 1, pues que me marque de 0 a 1. Esto es para la primera figura. Ahora,
Le damos coma. Después de poner esto, inmediatamente ponemos coma y volvemos a escribir el comando de si condición entonces. Ahora vamos a decir qué va a hacer la figura después de que el deslizador se pase de 1, ¿no? Entonces yo tengo que poner una condición. Entonces yo digo, si e es mayor que 1, entonces que la figura se quede quieta. Entonces pongo que es 1. Lo voy a poner aquí arriba para que lo vean mejor. Paso 1 para la figura 1. Si E está entre 0 y 1, entonces que me marque lo que me dice el deslizador. Pero si yo me paso de E, como pueden ver, que me marque 1, ¿sí? Para que la figura se quede quieta en 1. Básicamente, la figura cuando está en 0 va a estar en la posición inicial, que sería en el pentágono mediano. Cuando esté en 1, pues la figura estaría acomodada en el pentágono grande. Voy a minimizar todas estas secciones porque ahorita no las necesitamos y nos vamos a concentrar en ir haciendo los pasos. Entonces vamos a hacer el paso 2. Este paso 2 tiene algo, y es que ahora hay algo antes, ¿no? Entonces yo tengo que decir qué pasa antes. Mientras se está moviendo la primera figura, yo necesito que la segunda y todas las demás se queden quietas. Entonces yo tengo que decir que si E está entre 0 y 1, si 0 es menor o igual que E y E es menor que 1, ¿no? Que esté entre 0 y 1, entonces que me marque 0 para que la figura no se mueva. Y enseguida ponemos coma y otra vez el comando. Entonces ahora la segunda condición es para cuando la figura se mueva. Entonces yo digo que si E está entre 2 y 1, o sea, si E es menor o igual que 2 y mayor o igual que 1, o sea que está entre 2 y 1, entonces que la figura se mueva, o sea, E. Pero, o sea, que me marque lo que me dice el deslizador. Pero si yo pongo solo E, me va a marcar el mismo número. O sea, cuando yo esté entre 2 y 1, el deslizador me va a marcar 1,1, 1,2, así hasta 2, ¿no? Pero yo no necesito eso, yo necesito que me marque de 0 a 1 siempre, para que la figura se mueva siempre de 0 a 1. Entonces lo que hago es restarle 1. Le resto 1 para que siempre los pasos me marquen de 0 hasta 1. Ahora la tercera condición sería decir qué va a hacer la figura después del 2. Inmediatamente después del E-1 ponemos una coma y armamos la tercera condición. Entonces ponemos si condición entonces, decimos que si E es mayor que 2, entonces que la figura se quede en 1, para que la figura no se nos siga moviendo después de que el deslizador pase del 2. Listo, ahora este segundo paso lo vamos a copiar y pegar, y de este segundo paso vamos a armar todos los pasos. O sea, el tercer paso sería exactamente el mismo paso 2, pero en vez de ir en los intervalos de 1 y 2, pues sería de 2 y 3. Entonces lo que vamos a hacer es darle los 3 puntos. Aquí me sale en inglés, pero pues a ustedes debería salir duplicar la entrada, ¿sí? O si les salen así como a mí, pues le dan a la primera. Listo, ahora con la entrada duplicada, si se dan cuenta, aquí en la barra de entrada nos sale pues lo que copiamos, ¿no? Es como si lo copiáramos y lo pegáramos. Nos sale exactamente lo de arriba. Entonces lo primero es irse hasta el principio y escribir paso 3 igual. Ya teniendo el nombre del paso, ahora vamos a cambiar los intervalos. Ya no va a ir de 0 a 1, sino que ahora va a ir de 0 a 2. Ya las primeras dos figuras ya están. Ahora ya necesito que de 0 a 2, la figura 3, porque es el paso 3, no se mueva. Entonces de 0 a 2, 0, o sea, te quedas quieta. Y ahora que entre 2 y 3, que sea E-2. Y por último, si la figura se pasa ya no de 2 sino de 3, entonces que se quede en 1. Eso lo dejo tal cual. Y así va a ser con todos los pasos hasta el 11.
Esto es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a duplicar la entrada y vamos a cambiar el intervalo. Si se dan cuenta, yo voy moviendo el deslizador y entre 0 y 1 se mueve la figura 1. Después entre 1 y 2 se mueve la figura 2. Y si se dan cuenta, a medida que yo avanzo, el paso 1 se queda en 1, completamente quieto. Eso quiere decir que la figura se queda quieta en la posición final. Mientras que entre 1 y 2, el paso 2, que sería la figura 2, se está moviendo. Y después de 2 hasta 3 se mueve la figura 3. La idea es que cada paso se vaya moviendo de acuerdo al deslizador. Ahora duplicamos la entrada y ponemos paso 4 al principio, paso 4 igual, ya no es de 0 a 2 sino de 0 a 3, y después ya no es de 2 a 3 sino de 3 a 4, y ya no es menos 2 sino menos 3, y ya no es después de 3 sino después de 4. Eso es lo que vamos a ir cambiando todo el tiempo. Entonces me voy yo aquí a poner hacer todos los pasos hasta el 11, y al final voy a mostrar todos los pasos y les tiene que quedar igual. Aquí me equivoqué y se me olvidó poner el nombre al principio, ¿no? Si les pasa eso, pues simplemente le dan clic derecho o a los tres punticos, le dan en configuración y donde dice nombre, pues van a quitar el nombre de U y le van a poner pasos. Paso 6 en este caso. Sí, si se les olvida poner el nombre, pues lo pueden hacer así sin necesidad de borrar todo. Listo, ya tenemos todos los pasos. Ahora vamos a comprobar que sí les haya quedado bien.
Yo voy a ir moviendo el deslizador y van a ver que a medida que van pasando los pasos van cambiando de 0 a 1 progresivamente. Si les tiene que quedar exactamente igual, uno por uno van de 0 a 1, ¿sí? En orden hasta llegar hasta el paso 11. Listo, si les quedó así, podemos continuar con lo siguiente. Ya tenemos los pasos hechos y las figuras divididas, ¿no? Ya tengo las figuras y los pasos. Ahora solo nos falta mover esas figuras, ¿no? Que a medida que yo mueva el deslizador, las figuras se vayan moviendo. Para eso vamos a utilizar los comandos de traslación y de rotación. Traslación para trasladar la figura de un punto a otro mediante un vector, y la rotación pues para rotar la figura respecto a un punto para que nos quede bien cuadrada, ¿sí? en el punto exacto que la queremos, para que se vea, para que encaje. Entonces vamos a utilizar la herramienta vector para poner los vectores de dónde a dónde van a ir las figuras. Entonces, empezando por los cuadriláteros, todos los cuadriláteros tienen un vértice en la misma esquina de la figura, ¿no? Si se dan cuenta, todos los cuadriláteros, por ejemplo este que voy a seleccionar primero, tiene un vértice que está en el punto C, que también es el vértice del pentágono. Entonces vamos a marcar un vector de ahí, desde el vértice de ese cuadrilátero hasta la otra punta de la figura grande. No importa mucho con cuál empiecen, pues les recomiendo que lo hagan como yo lo estoy haciendo. Pero lo importante es que si empiezan, por ejemplo, yo empecé con la J, entonces que la siguiente sea la K, y la siguiente la L, y la siguiente la A, ¿sí? Que sea en orden, no importa con cuál empiecen, pero que sea en orden. Ponerle el vector de la esquina del cuadrilátero a la otra esquina de la figura, y así con todos, es esquina con esquina, y lo hacen en orden. En este momento hay muchos nombres, muchos datos, pero lo que nos interesa es separar los nombres de los vectores, porque lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar cómo se llaman los vectores para utilizarlos en las traslaciones. Entonces, ahora con la herramienta de medio centro, vamos a marcar el punto medio de todos los lados del pentágono grande. Listo, ahora nuevamente con la herramienta vector vamos a seleccionar el punto que está en el segmento. Si en este segmento vamos a seleccionar este punto. Si el triángulo tiene 3 puntos, el del punto medio, el de la esquina y el que está en el segmento. Seleccionar del segmento al punto medio, y eso lo vamos a hacer con todos los triángulos. Del punto que está en el segmento hasta el punto medio. Lo vamos a hacer en orden también, ¿no? En este caso yo empecé con el T, después seguí con el U. Lo importante es que lo hagan en orden para que las figuras se vayan moviendo en orden. Ahora vamos a esconder todos los vectores que no necesitamos. Si yo solo necesito el vector de la primera figura, del primer cuadrilátero y del primer triángulo que voy a mover, y tengo que moverlos en paquete. Si muevo el cuadrilátero, que es lo primero que voy a mover, que el cuadrilátero si se dan cuenta, ya aquí puse el vector que se llama U, y ahora el vector que se llama A2 para las dos primeras figuras, que va a ser este cuadrilátero y el otro triángulo. Listo, teniendo los dos vectores, ahora vamos a usar el comando trasladar. Muy importante, el nombre de las figuras, ¿no? Por ejemplo, si voy quitando y poniendo, me doy cuenta que las figuras, pues como fueron creadas en orden, van en orden, pero la primera que voy a mover en mi caso es C5. Lo importante es saber el nombre de la figura que voy a mover.
que se llama C5, que es esta que está desapareciendo. Entonces pongo en la barra de entrada tras y ahí me sale el comando traslada. Y lo vamos a usar el que dice objeto vector. Listo, entonces el objeto sería el nombre del cuadrilátero, que en mi caso es C5. Y el vector sería el U, que lo vimos acá, si se dan cuenta. Si yo pongo U, me debería mover la figura hasta el punto J. Pero falta multiplicarlo por el paso 1, porque es la figura 1. ¿Sí? Yo lo multiplico por el paso para que a medida que vaya moviendo el deslizador, la figura se vaya moviendo con el deslizador. Y listo. Eso es todo. Si se dan cuenta, yo voy moviendo entre 0 y 1, la figura se mueve. Y después de 1 se queda quieta. Ahora si se dan cuenta, la figura que se está trasladando ya no es C5, sino que es C5'. Entonces, muy importante tener en cuenta que ahora la figura que tenemos que rotar no es C5, sino C5'. Entonces ahora copiamos rota y vamos a utilizar el que dice rota objeto ángulo punto. ¿Sí? Objeto ángulo punto, que en mi caso sería la segunda. Listo, entonces el primer objeto sería C5', el ángulo por ahora ponemos 90 grados y lo multiplicamos por el paso 1, porque es la figura 1. ¿Sí? Ya trasladamos la figura, ahora la vamos a rotar, pero es la misma figura. Y el punto, que en este caso está tapado, pero es el punto J. Listo, ahora hay que ir modificando el ángulo hasta que nos encaje la figura perfectamente. Entonces yo voy probando, me doy cuenta que con los negativos como que se acerca más y con los positivos como que me toca poner muchos. Entonces mejor con los negativos. Esto es ir probando. Si yo pongo menos 60 se acerca, menos 70 ya casi, 80, 86, 87, 86. 86 es el que cuadra perfecto. Sí, con 85 se nota que está más abajo. Con 87 se nota que está un poquito más arriba, entonces menos 86 grados sería el ángulo perfecto. Listo, hemos terminado, entonces le damos enter. Voy a ocultar las figuras que ya no voy a utilizar, que sería C5, que sería el original, C5', que fue la que trasladamos, y si se dan cuenta la figura C5 2' fue la figura que nos quedó tanto trasladada como rotada. Entonces es la que necesitamos. Entonces oculto lo demás y si yo muevo el deslizador les debería quedar algo así. Ahora esto hay que hacerlo con todas las figuras. Ahora voy a hacerlo con el triángulo. Entonces los triángulos que creo que están aquí abajo, aquí están. Los triángulos, en este caso, el triángulo 1 pues sería el que creamos al principio. Después el triángulo 2 sería el primero, el triángulo 3 el segundo. Y así. Entonces yo sé que empiezo por el triángulo 2. Entonces ahora utilizamos otra vez el comando traslada. Muy importante, el vector se llama A2, ¿no? Tengo que tener en cuenta el nombre del vector y objeto vector. El objeto, como bien dijimos, será T2 y el vector sería A2, que el A2 lo pueden poner con este símbolo que hay acá, ¿sí? En el teclado FX, y aquí al lado de la flecha pues sale ese como
Con eso ponen el sub. O también con barra al piso. Si ustedes ponen shift y la barrita, el guión, se les pone barra al piso y ahí también podrían poner el sub. Sí, porque hay muchos, sobre todo en los vectores se suelen formar muchos subíndices. Después, el vector hay que multiplicarlo por el paso 2, porque es la segunda figura que voy a mover. Y le doy enter. Y si se dan cuenta, se nos crea el T2' y lo vamos a rotar de una vez. Entonces rota, objeto, ángulo, punto. Entonces el objeto sería el mismo que antes, pero con el prima, ¿no? T2'. El ángulo y lo multiplicamos por el paso 2. Y el punto sería el punto T. Y el ángulo sí les recomiendo que cometí un error, que tengan la barra en 11. Bueno, aquí cometí un error, entonces yo le doy atrás. Así, si cometen un error poniendo las rotaciones o las traslaciones, pues le dan atrás, se devuelven y vuelven y lo hacen. Entonces les recomiendo que tengan el deslizador en 11 para que vayan viendo en tiempo real cómo lo van modificando. Sí, entonces yo voy a volverlo a hacer. Voy a poner rota, objeto, ángulo, punto. El objeto es T2', ángulo, por ahora, el que sea, no importa. Por el paso 2, coma, el punto, que sería el punto T. Y ahora es ir moviendo el ángulo hasta que nos dé. Te voy a poner 90. Con 90 casi, pero todavía le falta. Con 93 casi, 94. Sí, 95 se pasa, 93 se pasa también, entonces el que queda exacto sería el 94. El ángulo que va a necesitar el cuadrilátero para rotarse siempre va a ser menos 86 y el ángulo que va a necesitar para rotarse de los triángulos siempre va a ser 94. Esto es en mi caso, ¿no? En mi figura. En su construcción tienen que buscar el ángulo que quede exacto, ¿sí? Que si se dan cuenta yo voy probando y a veces como que se pasa un poquito, como que se vuelve un poquito, pero hay un ángulo en el que queda exacto. Tiene que buscar ese. Y para los triángulos siempre va a ser el mismo que encontraron. Y para los cuadriláteros siempre va a ser el mismo que encontraron. Listo, entonces voy a ocultar las figuras que no voy a utilizar, que sería T2 y T2'. T2, 2 unidades fuera que nos quedó. Listo. Y voy a proceder a hacer lo mismo con todas las demás figuras. Traten de seguir el paso a paso. Lo único que van a cambiar aquí son los nombres, ¿no? O sea, los puntos pueden llamarse diferente porque esto pone los nombres que van saliendo y dependiendo de la construcción salen nombres diferentes. Lo que más cambia es el nombre de los vectores. Entonces tienen que ir mirando el vector que van a necesitar. Entonces, por ejemplo, para mover la siguiente figura, yo tengo que irme aquí al vector, ¿no? Y buscar el vector del siguiente cuadrilátero, que sería el del vértice B. Sí, este. Tengo que buscar el vector que va de B hasta acá. Entonces yo aquí, en vez de ir seleccionando los vectores para ver cuál es, pues yo simplemente busco el vector que vaya de B hasta acá. Entonces ahora traslado y voy a poner pues el objeto que sería, si se dan cuenta, con el que yo empecé era el C5 y después empezaba otra vez C1, C2, C3. Entonces hay que seguir el orden. El vector dijimos que era U1 por el paso 3, porque es la tercera figura que voy a mover.
Una cosa que se me olvidó mencionar es que los puntos, estos puntos azules, el punto A, el B y el C, deben estar fijos para que la figura no se nos corra, que si se corre la figura los ángulos tendrían que cambiar y ya no nos cuadraría perfectamente las figuras que estamos moviendo dentro del pentágono grande. Entonces lo que hacemos es darle clic derecho a cada punto y en básico le damos objeto fijo.
Listo, hemos acabado con las 10 figuras del pentágono mediano. Ya las he puesto todas y las he rotado todas. Pero nos falta la última, ¿no? Que es el pentágono chiquito que va a ir aquí en la mitad. Ahí está, cabe perfectamente. Entonces, primero que todo voy a empezar a ocultar cosas que ya no necesito. Como por ejemplo, todos los triángulos y cuadriláteros que quedaron sobrando. Los, tanto los originales como los que tienen una comilla. Porque los únicos que necesitamos ahora son los que tienen dos comillas. Y también voy a eliminar todos los puntos que sean de rota y traslada. Así que son todos los puntos que se mueven cuando muevo el deslizador. Todos esos puntos los voy a quitar. Y me voy a quedar únicamente con un punto de referencia para la última figura, ¿no? Que en este caso va a ser J1, que lo tengo ahí. Entonces voy a quitar todos, menos el J1. Ahora, habiendo ocultado todos los puntos, hay algunos que todavía se ven. Entonces, esos hay que quitarlos manualmente. Le damos clic derecho y los ocultamos uno por uno. Listo, ahora me voy a ir a guión de los vectores, los oculto todos los cuadriláteros que no tengan doble comilla, porque esos son los que quedan sobrando. Y cuadriláteros listo, ahora solo faltan los triángulos que están hasta abajo. Y oculto todos los que no tengan doble comilla. Solo me interesan los que están ya acomodados en la otra figura. Entonces, si les quedó todo bien, si pusieron todo bien, deberían, a medida que van moviendo el deslizador, pues que las figuras se vayan moviendo una por una hasta completar todo el exterior del pentágono y que en el centro quede el espacio perfecto para nuestro pentágono pequeño. Creamos un vector de un punto de cualquier esquina del pentágono pequeño y lo ponemos en el otro punto que dejamos, que en mi caso es J1, pero ustedes pueden dejar pues cualquier punto que sea que corresponda a la posición del pentágono pequeño. Y lo otro que vamos a hacer es mirar el nombre exacto que tiene. Entonces vamos a trasladarlo. Entonces, igual que los otros, traslada, ponemos el nombre que es polígono 2. Y bueno, en este caso el vector se llama U3, como se puede ver ahí. Y bueno, aquí le cambio con tilde porque tiene que ser el nombre exacto, y el nombre exacto está con tilde. Y el vector U3 por el último paso, que es el 11, el paso 11.
Listo. Y ahora lo rotamos. Y quiero mirar un momento. Sí. Entonces el nuevo que se nos creó es el mismo nombre, pero con la comilla, como pasaba con las figuras anteriores. Entonces polígono con tilde 2, en mi caso, ¿no? En mi caso se llama así. Ustedes le tienen que poner el nombre que les salió en su GeoGebra. 90 grados por el paso 11, que es el último, y en el punto J sub 1, y voy probando con los grados hasta que me coincida. Listo. El 23 como que se pasa, el 22 es el ángulo perfecto. Si se dan cuenta, algo que tenemos que hacer, no solo con esta figura, sino con todas las figuras, era ir probando, ¿no? Si se ven 23 como que se pasa, 21 como que también se pasa y 22 queda exacto. Bueno, pues ese es el ángulo. Así lo tuvieron que haber hecho con todas las demás figuras. Listo. Ahora ocultamos el polígono 2. El polígono 2. Y ocultamos el polígono 2'. Bueno, el polígono 2 no lo vamos a ocultar porque necesitamos como su forma ahí para saber que ahí está el polígono cuando lo saquemos. Lo que sí vamos a ocultar es el polígono 2' y vamos a ocultar ya los últimos puntos que nos quedan. Los ocultamos todos manualmente. Voy a dejar los 3 puntos principales visibles. Esto ya depende para gusto de cada quien. Les voy a quitar la etiqueta, eso sí. Ahora voy a seleccionar toda la figura con clic derecho. Mantengo el clic derecho y selecciono toda la figura. Le doy clic derecho dentro de la figura. Le doy donde dice etiqueta visible. Y ahora me aparecen todos los objetos con etiqueta. Le damos clic derecho otra vez. Y le damos etiqueta visible otra vez para quitar todas las etiquetas. Y terminamos de ocultar lo que nos queda, los puntos que nos quedan. Y estos segmentos también los vamos a quitar. En este punto la construcción ya está terminada. Ya lo que faltaría sería acomodarlo visualmente, ponerle colores y esconder algunas, por ejemplo las figuras del fondo. No esconderlas, sino que el color sea completamente transparente. Y para que la animación sea también más fluida, pues tendremos que quitar la vista algebraica. Pero primero voy a poner colores. Entonces por ejemplo le pongo un rojo bien opaco. Después los triángulos le pongo un azul y los dejo un poquito opacos. El pentágono en pequeño le pongo, no sé, morado. Y el grande le quito toda la opacidad para que quede sin relleno, ¿no? Porque es lo que vamos a rellenar. Entonces si muevo todo el deslizador, como pueden darse cuenta, cabe todo perfectamente. Y ya de aquí en adelante es ponerle los colores que ustedes quieran. Y si todo les quedó bien, pues debería toda la figura moverse de esa forma. Voy a quitarle aquí la vista algebraica para que la animación se vea mucho mejor. Voy a quitarle la etiqueta al deslizador para que no me salga el nombre. Y si se dan cuenta, ya se ve mucho más fluido. Y aquí tenemos la disección, pues, del teorema de Pitágoras con pentágonos. Una cosa, para que la animación sea mucho más fluida, le van a dar clic derecho al deslizador y donde dice
incremento, ¿se acuerdan que habíamos puesto 0,1? Pues vamos a poner 0,001. Entre más ceros, más fluido se va a ver, pero con 0,001 es suficiente. Y si ven, la animación ya es mucho más fluida. Y pues hemos terminado.